Me gustaría si me acompañara solamente a orar antes de empezar. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por el privilegio de estar aquí de pie el día de hoy. Gracias porque tú eres el que va a salvar. Me pongo en tus manos, te entrego mi mente, mi corazón, para que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que transmite el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estaba teniendo una plática con un amigo. Fuimos a... ¿Qué les platico? Por si alguien quiere sumarse, por cierto, escogimos una zona, Santa María de la Ribera, la zona de negocios de Santa María de la Ribera. Hicimos un directorio de negocios, de todo, ¿no? Papelerías, sin querer hasta un bar escogimos. Entonces, papelerías, tlapalerías, restaurantes, talleres, una carnicería, pollerías, verdulerías. Y después de escogerlas, estuvimos orando por esos locales y escribimos una carta de lo que sentimos que Dios quería decirles, con el mensaje de prosperidad que Dios quería decirles a esos negocios, ¿no? Y cuando estábamos orando yo estaba orando para llevar esas cartas, llevamos las cartas y las entregamos a los negocios, y hoy pues, hay un grupo de personas que está orando por esto y queremos entregar esta carta, ¿no? Y la carta es justo, insisto, el mensaje que creemos que Dios tiene para ese negocio, un mensaje de prosperidad, un mensaje, pues creo que justo, de repente llegamos a un negocio pues vacío, ¿no? Y para quienes han tenido o hemos tenido negocios saben lo que se siente, que hay días que no vendes nada, lo que se siente que de repente entra alguien y te pregunta por el metro, ¿te gusta el metro más cercano? Y dices, sí, yo pensé que iba a vender, ¿no? Y entonces llegamos a varios locales. La realidad es que a mí me sorprendió lo bien que reciben la carta, ¿no? O sea, sí hubo un lugar de tamales que se veían buenos, no los probé, pero preguntamos por el encargado y el encargado salió con miedo, ¿no? O sea, ¿quién es el que está preguntando por el encargado? Pero al final, hasta el mismo carnicero, grandote, así con su machete, cuando le dices de qué se trata, es como que le cambia la cara, ¿no? Deja el machete y dice, a ver, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero todo esto lo menciono porque justo oraba yo y decía que estas personas puedan tener un encuentro con Jesús. Y me hacía pensar en qué es tener un encuentro con Jesús. Yo no sé si ustedes, si todos los que estamos aquí, hemos tenido un encuentro con Jesús. Y cuando oraba yo que tenga un encuentro con Jesús, yo creo tener claro lo que significa un encuentro con Jesús. Pero después pensé, ¿cómo explicarías un encuentro con Jesús? ¿Qué es un encuentro con Jesús? Entonces lo busqué en internet, ¿no? Me pareció curioso, porque dice que encontrar a Cristo es de alguna manera encontrar al Jesús resucitado, experimentar su amor y misericordia. Dije, órale, ¿no? Podemos experimentar ese amor y esa misericordia por medio de las escrituras. Esto lo saqué de internet: la liturgia, la oración, la creación, el testimonio y la enseñanza de la iglesia. Dije, ok, entonces es tener un encuentro con ese Jesús resucitado y experimentar su amor y su misericordia. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús? Yo creo que sí. Yo en ese cuadrito que estaba ahí sentado de rodillas, estaba orando por mí y tuve un verdadero encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué implica esto? Y quisiera ir a la Biblia. Recuerden que en la parte de atrás hay Biblias también, para si alguien no la trae. Quisiera ir a la Biblia, Efesios 4:22, pueden tomar una Biblia sin problema de ahí atrás. Justo Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida de los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Nos está hablando de quitarnos, de despojarnos todo eso que ya no nos sirve, y ponernos la nueva ropa, porque fuimos creados a imagen de Dios en justicia y santidad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego aquí dice algo que son de los detalles que a mí me gustan, ¿no? Porque dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un cuerpo, de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Pero esto a mí, cuando lo estaba estudiando y preparando, venía a mi mente justo, a ver, habla aquí del que robaba, el que mentía,
pero creo que también tiene que ver el que explotaba antes, el que se enojaba, el que echaba chisme, el que le gritaba a todo el mundo, el que se peleaba en la calle. Ya por ahí unas sonrisas. Entonces tendríamos que despojarnos de todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ha existido realmente ese cambio en nosotros? Tuvimos un encuentro con Jesús, y yo creo que sí, por eso estamos aquí. Pero hay una parte en la que nosotros tenemos que tomar decisiones, en las que nosotros tenemos que hacer las cosas. Todos los evangelios narran la vida de Jesús. ¿Se imaginan cuánta gente se encontró con Jesús? Yo creo que muchísima. Muchísima gente tuvo un encuentro, ¿no? O sea, yo me encontré a un amigo en el mercado, me lo encontré. Yo me encontré a un amigo en la calle, tuve un encuentro con él. Pero ¿cuántas personas tomaron la decisión de despojarse del viejo y de pasar a lo nuevo y de hacer cosas diferentes? Y justo aquí dice, el que robaba, que no robe, ¿no? Y lo traigo a colación, porque si vamos a Lucas 3:12, hoy traigo varios versículos para quienes toman notas. Lucas 3:12, dice, estaban llegando con Juan el Bautista. Lucas 3 nos narra cuando la gente llegaba a bautizarse con Juan el Bautista. Juan el Bautista a mí me gusta como personaje, ¿no? Todo raro, todo diferente. Pero bueno, llegaban con él. Y dice Lucas 3:12, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. Y lo que le dice Juan el Bautista es, no cobren más de lo debido. ¿Y por qué es importante esto? Porque en un par de lugares en la Biblia habla de que en esa época todos los recaudadores de impuestos cobraban más de lo debido. ¿Estamos de acuerdo? Todos, incluido uno que fue discípulo de Jesús, que era recaudador de impuestos. Pero aquí dice la Biblia, los que robaban, que no roben más. Y dice Juan el Bautista, dejen de cobrar de más. Entonces, si pasamos a Mateo 9:9, y quiero hilar aquí la historia. Dice, pasando Jesús de ahí, Mateo 9:9, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién es ese Mateo? El recaudador. ¿Y qué hacen los recaudadores? Robaban, ¿no? Con su nombre. O sea, cobrar de más está robando. Cobrar de más está haciendo algo malo, ¿no? Entonces dice, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? No, es que yo robaba, espérame. No, es que eres un discipulado de 3 horas. No, es que yo soy malo. O simplemente se levantó y lo siguió. La invitación de Jesús ahí estuvo. El que tomó la decisión fue Mateo. Los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros. Ese que robaba, porque lo dice la Biblia, que robaba, que cobraba de más, lo que hizo fue levantarse y seguir a Jesús. ¿Cuándo? En un momento de decisión. No en 5 meses, no en 6 meses. ¿Y qué hizo después? Predicó el evangelio, Mateo. Sanó enfermos, expulsó demonios, compartió a todos de lo que Jesús hacía y había hecho en su vida. ¿Pero de qué dependió todo? De que se levantó y siguió a Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le hizo la invitación para que lo siguiera. Jesús a cada uno de los que estamos aquí nos ha hecho esa invitación. Y es por eso que estamos aquí. Debemos celebrarlo. ¿Fue casualidad que Jesús encontrara a Mateo? Lo tenía perfectamente planeado, en control. ¿Fue casualidad que tú estés aquí el día de hoy? ¿O hay un grande propósito de Dios para tu vida? Tenemos que seguirlo. Si Mateo, que era el que robaba, después sanó enfermos, ¿por qué nosotros no? Si Mateo era el que robaba, ¿por qué después pudo compartir el evangelio? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La idea hoy, se me pasó de los avisos, hoy vamos a salir, quienes puedan acompañarnos a la calle, a
a invitar a las personas, más bien a orar por las personas. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Nosotros somos seguidores de Jesús. Pregunta, cuando salgamos a la calle con una lona que dice, puedo orar por ti, ¿las personas pueden tener un encuentro con Jesús a través de nosotros? Claro que sí. ¿De quién depende? De nosotros. Porque Dios quiere llamarnos. Ahora que vayamos no va a ser casualidad que alguien pase. Insisto, hay hermosos testimonios de esas veces. Cuando el domingo, el mes anterior que fuimos, la hermana Pili y yo estábamos juntos, y decíamos, oye, nos permite orar, y se iban. Y la hermana, oye, nos permite orar, y se iban. ¿Y qué dijimos la hermana Pili y yo? Ya vámonos, no por unos taquitos. Seguimos ahí, porque estamos como equipo todos. Y aún así 20 nos hubieran dicho que no. Si alguien que estaba en otra esquina logró orar por alguien y logró que tuviera un encuentro con Jesús, valió la pena la salida. Amén. Porque Dios estaba con nosotros. Amén. Zaqueo, recuerden esta historia de Zaqueo, ¿no? A quienes, justo hablando de alabanzas de hace algún tiempo, Zaqueo era un chaparrito así, ¿no? Una alabanza que decía así. Lucas 19, si me acompañan, dice, resulta, Lucas 19, voy a leer el versículo 2, Lucas 19, 2. Dice, resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, ¿ok? Y este era peor. ¿Por qué? Porque era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, era el que les decía, a ver, cáiganse con su lanita, ¿no? Cáiganse con una lana. O sea, el jefe, si los recaudadores eran malos, este era el jefe de los malos. Zaqueo. Justo me acordé yo al estudiar estos versículos que la canción decía, no, Zaqueo, que era un chiquitito, así como en la escuela dominicana, le hacías así, ¿no? Por ahí seguramente a más de uno les tocó. Y se sube a un árbol. La Biblia dice que se sube a un sicómoro, se dice, ¿no? Un sicómoro. No sé si lo hayan visto alguna vez, los invito a que lo busquen. Es un árbol que la parte de abajo casi no tiene ramas y de repente se abre así enorme, ¿no? O sea, es un árbol, no sé, a lo mejor un poquito, o sea, el tronco es un poquito más alto que la bocina, pues yo creo que a lo mejor hasta el techo, y de ahí salen las ramas. Lo menciono porque no era fácil que este chiquitito se subiera a ese sicómoro. Entonces, la Biblia no cuenta nada más las cosas porque sí. Entonces hablamos de este chaparrito que se subió a un árbol que en la primera parte del árbol no tiene ramas. Le costó trabajo, es decir, le echó ganas, hizo algo por subirse a ese árbol. Del versículo 5 al 7, justo narra que Jesús lo mira, ¿no? Lo ve ahí donde estaba en el árbol. La misma Biblia narra que se sube al árbol porque no alcanzaba a verlo, no alcanzaba a tener ese encuentro con Jesús. ¿Y qué hace? Él hace algo para buscar ese encuentro con Jesús. Y creo que aquí hay una pequeña enseñanza. Nosotros también tenemos que hacer cosas para buscar ese encuentro con Jesús. Tenemos nosotros también que dedicarle tiempo al estudio de la Biblia, lo decía al principio, ¿no? Puede ser a través de la Biblia, puede ser a través de la alabanza, puede ser a través de la oración. No hay reglas, porque Dios puede hablarte de cualquier forma. Quizás sea más fácil que tú lo escuches a través de la Biblia que la Rosa de Guadalupe, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo para acercarnos a tener ese encuentro con Jesús, como lo que hizo Zaqueo, que era chiquito, y por eso lo importante del árbol, porque le costó trabajo. Narra del 6 al 7. Jesús le habla, Jesús le dice en el versículo 5, 6, 7 que quiere ir a su casa. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo festeja, ¿no? Porque Jesús va a hablar con un ratero, con alguien que roba, ¿no? Empieza la murmuración. El versículo 7 dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Dice el versículo 8, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien,
le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús le dijo, voy a ir contigo. El que toma la decisión de arrepentirse, de arreglar lo que había hecho mal, inclusive yo diría de componer lo que había hecho mal o de restaurarlo e incrementarlo 4 veces, es Zaqueo. La invitación de Jesús está aquí para nosotros. El que puede tomar la decisión de restaurar quizás el mal que hayamos hecho en algún momento somos nosotros. El que toma la decisión de restaurarlo 4 veces más somos nosotros. Y creo que hay tarea aquí, creo que hay trabajo. ¿A quiénes hemos hecho daño? Porque seguro todos, con alguna palabra, con algún mensaje, con alguna cosa que quizás nosotros hayamos dicho que pareciera insignificante, pero duele, ¿no? A lo mejor una expresión que pudiera ser sencilla, pero quizá la otra persona la puede percibir diferente. Hace poco estaba leyendo quizá Lacan, un tema de psicología, y está bien loco, pero hablaba de cómo la gente tiene su propia realidad, ¿no? O sea, a lo mejor para ti darle a alguien una palmada en la espalda pues es algo afectivo, pero a lo mejor esa persona le lastimó. Y entonces tú puedes decir, es que yo no le hice nada, y esa persona tiene su propia realidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho algo y por las circunstancias que tiene esa persona la hemos lastimado? Y debemos ser cuidadosos con eso. Cuando hablamos a las personas que amamos, debemos ser muy cuidadosos de las cosas que decimos. Y si nos hemos lastimado, tomemos decisiones como Zaqueo. Restauremos y restauremos hasta 4 veces. ¿En quién está la decisión? En nosotros. El versículo 9 dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. No sé ustedes, pero yo en algún momento andaba perdido. Y Jesús vino a salvarme. Y Jesús vino a salvar a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de que tuvimos ese encuentro con Jesús? Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a lo que éramos, negarnos a lo que hacíamos. ¿Se acuerdan que al principio decíamos, el que robaba, que deje de robar, el que haga daño, que el que miente, deje de mentir? ¿Qué hacíamos nosotros antes? Que tenemos que dejar de hacer de inmediato. Podemos equivocarnos, somos humanos, pero en nuestro corazón debe existir esta intención de negarse a lo que éramos de manera tajante. Mateo siguió robando, Zaqueo siguió robando. Al contrario, lo que dice la Biblia es que restauraron 4 veces más, negarse a lo que éramos para poder seguir a Jesús. Y hay un par de historias más. El endemoniado gadareno, ¿recuerdan? ¿Lo han escuchado? Si no, ahorita lo estudiamos. Lucas 8, les dije que hoy teníamos mucha Biblia. Lucas 8, versículo 26. Narra la historia de un endemoniado, y aquí tiene algo bien interesante, que sale al encuentro con Jesús. O sea, también tuvo un encuentro con Jesús. Un enchamucado tuvo un encuentro con Jesús. El versículo 28 dice que da un grito y se arroja a los pies de Jesús el endemoniado.
y le dice, entonces le exclamó a gran voz, alguna versión dice, le exclamó con fuerza: ¿qué tienes conmigo? ¿O por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y es interesante, ¿por qué? Porque Jesús va caminando y el endemoniado sale al encuentro con Jesús y le dice: no me atormentes. Y se pone, ¿dónde? A los pies de Jesús. Y de repente nosotros, que somos seguidores de Jesús, que Jesús vive en nuestro corazón, nos sale algún problemita y en lugar de que se ponga a nuestros pies, salimos corriendo. ¿Dónde quedó ese encuentro que está teniendo el problema, el demonio, con Jesús, si nosotros salimos corriendo? ¿Qué es lo que debiera pasar cuando viene algún problema a nuestras vidas? Ese problema debiera ponerse a los pies de Jesús y debiera decirnos, y la situación, la circunstancia debiera acercarse, porque vamos a tener problemas, pero ese problema debiéramos saber que si es algo espiritual, debe ser, ese espíritu debe estar a los pies, a nuestros pies, porque son los pies de Jesús. No por nosotros, no por nuestra linda cara, sino porque Jesús habita dentro de nosotros. El demonio sale a encontrarse con Jesús y sale gritando. Y no sale gritando: te voy a acabar, todo va a salir mal, te va a ir mal, eres igualito a tu padre, esto, no sabes, estás tal. No. El demonio sale gritando, exclamando, arrodillándose y poniéndose a los pies de Jesús. Sale derrotado, porque está teniendo un encuentro con Jesús. Dice la Biblia más adelante que a esta persona lo encadenaban y rompían las cadenas. ¿Qué hace Jesús en el versículo 30? Le dice: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. A mí me gusta imaginarme la Biblia, ¿no? Alguna vez escuchaba que si la Biblia fuera acá como que de superhéroes, a lo mejor más niños la leerían, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme la Biblia. Entonces yo me imaginaba a este endemoniado corriendo, diciendo: no me atormentes, arrodillarse a los pies de Jesús, y Jesús parado, tranquilo. O se lo imaginan diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O se lo imaginan simplemente: ¿cómo te llamas? Con autoridad. Con la autoridad que tiene alguien cuando tiene un encuentro con Jesús. Le responde: legión, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos les suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Los demonios suplicándole a Jesús. Los demonios derrotando a Jesús. En el versículo 32, ¿qué hace Jesús? Los manda a una manada de cerdos y se van al despeñadero. No sé por qué me acordaba ahorita, y normalmente cuando yo le digo al principio: Dios, tú sé el que habla, y que luego en mi mente me gusta transmitirlo. Quizá algunos recuerdan una anécdota que pasó hace muchos años, donde una persona se iba a aventar de un puente. No sé si recuerdan, les platico la historia en breve. Yo iba en el coche, una persona estaba en un puente peatonal, se iba a aventar, sin pensarlo, porque si hubiera pensado no lo hago, sin pensarlo me bajé, brinqué, lo agarré del cinturón, con los policías lo logramos bajar del puente, o sea que no se aventara. Y digo que no lo pensé porque cuando brinqué pues pudo haber caído, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? El punto es que cuando yo estaba orando pues, lo bajamos, esta persona se agarraba y me decía: nadie me quiere. Y yo ahí pensé dos cosas. Como estaba agarrado, dije: bueno, pues le puedo pegar las costillas, ¿no? Para que se afloje. Pero la otra fue decirle: no, Dios te ama, y funcionó más esa, ¿no? Entonces dije: Dios te ama, y cuando dije Dios te ama, pum, ya se soltó y caímos y nos levantamos, ¿no? Quizás las costillas también hubiera funcionado, pero el amor de Dios funcionó más, ¿no? El punto al que quería llegar es que empiezo a orar por él. Honestamente, hasta después que me subí al coche dije: ¿qué hice? Pero en el Inter empiezo a orar por él, y de repente escucho, yo estoy orando: Señor, dale paz a esta persona, y de repente empiezo a escuchar una vocecita que dice: amén, amén. Y yo: Señor, dale paz, amén. Y después de que pues, abro los ojos y una chavita que está haciendo amén, y ya
oro por él, termino de orar por él, llega la mamá, etcétera, ¿no? Pero se me acerca la chavita y me dice, oiga, pastor, ¿también puedo orar por mí, por favor? Y yo no soy pastor, pero sí puedo orar por ti. Es que yo también ando en mal camino, pastor. Entonces ya quiero ahorita, como que esto es de Dios y quiero arreglar el camino, ¿no? Bueno, la historia corta, terminé orando por la chavita, terminé orando por los policías, y ya que me subí al coche, justo dije, ¿qué hice? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió bajarme? Pero algo que reflexioné es que justo yo no lo estaba haciendo, estaba siendo movido por Dios para hacer cada una de esas cosas. Y entonces pues decía, wow, creo que esas personas tuvieron un encuentro con Jesús. Porque alguien tomó, y no es porque yo me sienta mucho, ni mucho menos, insisto, yo después dije, ¿qué hice? Pero lo que estaba pasando ahí es que el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí. Y esas personas estaban teniendo un encuentro con Jesús. Y eso debemos buscar nosotros en todo momento. El versículo 35, regreso a la historia. Y la gente salió a ver lo que ahí había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús. La chavita esta se paró a ver lo que había pasado ahí. ¿Llegaron qué? A donde estaba Jesús. Y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Y más adelante Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Estamos contándole a la gente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nos complicamos creyendo que compartir el evangelio es difícil. Es que no me sé versículos. Es que yo, ¿qué le voy a decir a esa persona? Dile lo que Dios ha hecho por ti. Cómo ha restaurado tu corazón. Cómo te ha ayudado cuando nadie más te ayudaba. Cómo te ha rescatado cuando creías que todo estaba perdido. Cómo ha restaurado tus relaciones o de pareja o con tus hijos o con tus hermanos. Eso es compartir lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es lo que podemos ir a hacer todos los días a la calle. Eso es lo que podemos hacer todos los días, hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y antes quiero contar dos historias más de encuentros con Jesús. Voy a hacer 4, nada más, y de 4 que pasaron grandes cosas. ¿Cuántos más hemos tenido encuentros con Jesús? ¿Cuánta gente afuera necesita un encuentro con Jesús? La samaritana. Juan 4, sentado en un pueblo samaritano llamado Sicar, le pide agua a la mujer samaritana, y la mujer samaritana dice, espérame, ¿por qué me hablas? Eres judío, los judíos no pueden hablar con los samaritanos y menos con mujeres. Todo el contexto es ese. Jesús le habla a una mujer con la que se suponía que no podía hablar, no había razón, estaba rompiendo todas esas reglas humanas para hablar con el que lo necesitaba. A veces, hace poco, cuando salimos a regalar cosas a gente en la calle, oye, ¿cómo les hablas? Es que huelen feo eso, alguien nos decía. Espérame, ¿qué me hablas? Es una persona. Estamos dispuestos a romper reglas inventadas, humanas, para compartir el evangelio. No les digo que cerremos la calle y rompamos esas reglas. No. A reglas inventadas, reglas humanas, para compartir el evangelio. En el versículo 10, estamos leyendo Juan 4, el versículo 10 dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, le contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Esta mujer samaritana no conocía al que le estaba hablando. Nosotros sí conocemos a Jesús y sí podemos pedirle de esa agua y no las puede dar porque hemos tenido un encuentro con él. Dice el versículo 13, todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, respondió Jesús. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Somos un manantial del cual brota vida eterna. Cuando alguien tiene una conversación con nosotros, cuando alguien tiene una plática con nosotros, debe tener un encuentro con Jesús.
porque lo dice la Biblia. ¿Crees que es casualidad donde vives? ¿Crees que es casualidad a quién te encuentras? ¿Crees que es casualidad el camión al que te subes? ¿El chofer al que te subes? ¿O es Dios? Y depende de nosotros ser o dar fruto o ser esa agua, ese manantial del cual brotará vida eterna. Jesús le habla a la mujer de los 5 esposos que había tenido, no eran 5 y ahora ya tenía otros 6, ¿no? Entonces era que una buena persona, si fuera la prima del amigo, la prima del amigo, ya va por el 6º. Como dicen, creen el matrimonio, ya lleva 6, ¿no? Entonces, sabía lo que estaba haciendo. La mujer le dice que ella sabe que viene el Mesías. Jesús le contesta, ese soy yo. Yo creo que había muchos que dudaban de la mujer samaritana. Había muchos que conocían la historia. Había muchos que la juzgaban. Yo lo creo. Lo haríamos ahora. ¿Y a Jesús le importó eso? Jesús dijo, no, se queda por el 6º esposo. O simplemente tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada. ¿Y qué dice la Biblia, versículo más adelante? Dice Jesús, dame de esa, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Y entonces la mujer va y cuenta todo lo que el Señor una vez más le había dicho. ¿Y qué estaba haciendo con eso? Compartir el Evangelio. Cuando salgamos a la calle cualquier día, ¿qué podemos hacer? Lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Por quién de aquí Dios ha hecho algo? Simplemente comparte eso. Demos testimonio de lo que hacemos. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho, le podemos estar diciendo a alguien más, y eso lo puede hacer por ti. Yo estoy convencido que los problemas que tenemos pueden y son usados por Dios cuando Él soluciona. Los problemas en los que Dios actúa sobre nuestras vidas son y puede ser usado para dar testimonio de su poder y para que alguien más crea que Él va a salir de ese problema. Enfermedades, aquí ha habido enfermedades y yo creo que ese testimonio es fuerte para decir más enfermedades van a ser sanadas. El otro día en la cocina estábamos orando por una hermana y la otra de repente dice, ah, caray, no, pues yo también ya sané. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer. Juan 8. Me faltaron 2, no, Juan 8, estamos por terminar. Juan 8, la mujer adúltera, ¿no? Y creo que esta es historia conocida, pero nomás llevaron a la mujer, ¿no? Y al compa no lo llevaron, de qué privilegio goza, ¿no? Nomás la mujer, qué casualidad, pero bueno. Y le preguntan en el versículo 5, Juan 8, 5, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿No? ¿Qué contesta Jesús? Aquel que es de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasa? Uno a uno se empiezan a ir, ¿no? Y en el versículo 10 viene algo que yo considero parte importante de este testimonio de esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús inmediatamente después de cometer un pecado. No 15 días, no tuvo que ir a una iglesia, no tuvo que hacer muchas cosas. Inmediatamente después de cometer el pecado, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están todos esos que te condenan? ¿Dónde están los que te acusaban? Cada uno de nosotros puede cometer errores, ayer, antier, hoy en la mañana. Si ahorita salimos, el que quiera, y además quien nos acompañe, no es nuestra cara, torcerles la manita, pero si en algún momento tú acabas de pecar, puedes tener un encuentro con Jesús, en el que Jesús en ese segundo, en ese instante te está perdonando y puede ser usado para compartir el Evangelio. No estoy diciendo que está bien pecar, de todas formas Dios nos va a perdonar, no, vas a pagar las consecuencias. Pero hay veces que nosotros nos sentimos culpables por algo. Y entonces, ¿cómo le voy a compartir a esa persona de Dios si yo estoy haciendo eso? Insisto, pecar trae consecuencias, cometer errores trae consecuencias.
Pero a veces creemos que porque tenemos fallas en algo no podemos hablarle de Dios a alguien. Y la mujer que acababa de llegar aquí para buscar ser apedreada porque había cometido adulterio, Jesús, después del encuentro con Jesús, Jesús le dice: te puedes ir. ¿Por qué? Porque ya nadie te condena, porque Jesús la había perdonado. Pero algo importante le dice: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Estamos claros, pero hay un perdón. Hay un perdón que todos nosotros recibimos y no por gracia. En esta semana yo he estado orando y digo: Dios, ¿por qué ha pasado eso? Algo bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, yo creo así, ¿qué hice para que me escogieras? ¿Para que pasara eso bueno? ¿Qué hice yo para poder estar parado aquí enfrente? No sé, no tengo, honestamente, no tengo ni idea. Pero Dios nos escogió, Dios nos perdonó y Dios quiere que ahora compartamos también el Evangelio y lo que ha hecho por nosotros. Pero tenemos que tomar nosotros las decisiones. El último personaje de la historia, el apóstol Pablo. Pablo se describe a sí mismo como un perseguidor de la iglesia, ¿no? Como un blasfemo, como un injuriador. Pero en Hechos 9 narra cómo Pablo tiene un encuentro con Jesús. Algunas Biblias ya ves que tienen los titulitos, ¿no? Entonces dice Pablo se encuentra con Jesús o algo. ¿Perdón? Conversión de Saulo. Exacto, conversión de Saulo, dice esta parte, ¿no? La conversión. ¿Y cuándo viene la conversión? Cuando tiene un encuentro con Jesús. Entonces, no nada más el encuentro, sino es justo la conversión completa. Una vez más, ¿qué es convertir? Convertirse en cristiano es que venimos los domingos a la iglesia y que además leemos la Biblia y que ahora ya no nos echamos nuestras caguamas y nuestras cervezas. ¿Eso es ser un cristiano? O la conversión completa es que nos transformamos de toda forma, transformamos nuestra mente y somos nueva criatura. Esa es una conversión. El versículo 20, bueno, el Hechos 9 narra esta parte donde cae un rayo, y el versículo 20 dice que Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que perseguía Saulo tiene una conversión completa. ¿Y qué hace? Se dedica a predicar el Evangelio de Dios. Es que era Saulo, es que era esa época, ya no había nada que hacer, ¿no? O sí tomó la decisión justo de pasar varios días con los discípulos y enseguida, las palabras no están de más en la Biblia, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. ¿Cuándo? Enseguida. Pasó unos días y se dedicó a predicar. No le dieron certificado de 7 discipulados, no se esperó 8 meses. Enseguida se dedicó a predicar. E insisto, hay que aprender. Si ya estamos adentro, hay que aprender, hay que conocer la Biblia, hay que estudiarla. Por eso hacemos las reuniones de estudio bíblico, por eso hay que conocer la Biblia. Si no, pues sí, Dios es bueno, pero hay que tener sustento, etc. No quiero criticar esta parte. Lo que voy es la decisión de salir a predicar el Evangelio de inmediato. Dice más adelante: todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguían a muerte a los que invocan a ese hombre? O sea, sí lo conocían. Su cambio era tan radical que lo estaban mencionando. Dice: y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. No sé ustedes, les han dicho, pues ahora resulta que muy cristiano alguna vez. ¿Y qué dice el versículo 22? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. En alguna ocasión me decían: ¿cómo es posible? Algo así como, no recuerdo las frases exactas, pero ¿cómo es posible que creas en Dios,
¿no? Y ahora resulta que muy cristiano. Pues imagínate si no voy a creer, véanme nomás, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Que cuando decían, no era ese el malo, Saulo cobraba cada vez más fuerza. Cuando te digan, ahora resulta que muy cristiano, ¿qué debemos hacer? Cobrar cada vez más fuerza. Porque no estamos siendo nosotros los que hablamos, es Jesús que vive dentro de nosotros porque tuvimos un encuentro con Jesús. Dice, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Tuvimos ya un encuentro con Jesús? ¿Dejamos ese pecado atrás? Porque el último personaje del que quiero hablar hoy somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo o qué hicimos una vez que tuvimos ese encuentro con Jesús? Pero no importa el pasado, ya lo vimos aquí. Es más, no importa que tu primer encuentro con Jesús haya sido hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Puedes tener un encuentro con Jesús todos los días. Puedes todos los días tomar la decisión de en ese momento transformar tu vida, empezar a compartir el Evangelio, dejar de hacer las cosas malas que nos estorbaban, quitarse ese ropaje que nos estaba haciendo daño, para entonces empezar a actuar como estos personajes que estudiamos, que vemos en la vida y que transformaron lugares en el nombre de Jesús. Y que cambiaron situaciones. Y que predicaron el Evangelio donde quiera que iban. Y que la Biblia misma lo dice. Cuando viene un problema, debiera ponerse a los pies de Jesús. ¿Y quién habita en nosotros? Jesús. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que vive dentro de cada uno de estos personajes. Pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. Jesús ya nos habló, Jesús ya salió en nuestro encuentro, ya nos invitó a encontrarnos con Él. Y quiero cerrar con un versículo, 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17. Y 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién de aquí está en Cristo? Y si hay alguien que cree que no está seguro, ¿qué es lo único que hay que hacer? Decirle, Señor, aquí estoy. Jesús te está buscando. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle, sí, aquí estoy. Sí quiero tener ese encuentro contigo. Y sí voy a actuar en consecuencia. Y sí voy a actuar después de ese encuentro con Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando hacemos la Santa Cena, siempre la pastora invita justo a que quien tome la Santa Cena sea quien esté en paz con Dios. Hace esa invitación. Y creo que algo bien importante que pasa aquí en esta iglesia, y que no necesariamente en todas, es que en ese mismo momento se hace la invitación a que si alguien siente que no está bien con Dios en ese momento, te entregues a Él, te reconcilies con el Señor, y entonces puedes tomar la Santa Cena. ¿Qué dice aquí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es nueva criatura será, no es una vez, no tiene vigencia. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Es pasado. Presente, pasado. La de las 7 de la mañana ya pasó. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas en este momento. Todos los que estamos aquí somos nuevos.
quién le hice daño? La voy a restaurar 4 veces. Y no nada más que yo esté seguro que le hice daño, quizá esa persona siente que yo le hice daño. Nos costará mucho decirle, oye, quizá te ofendí, quizá te sentiste ofendido, te pido una disculpa y lo voy a remediar. Quizá te hice daño y a lo mejor tú sabes que no lo hiciste con esa intención. Nos costará mucho trabajo, perdón, ser como Zaqueo que restaura 4 veces. Nos costará mucho trabajo ser como la mujer adúltera que no vuelve a pecar. Nos costará trabajo ser como Saulo, que de inmediato salimos a compartir el evangelio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Te quiero invitar, si me acompañan, nos ponemos de pie. Me gustaría orar por cada uno de nosotros. Me gustaría orar por cada uno de ustedes, perdón. Y creo que podemos justo pedirle a Dios en este momento, pedirle a Jesús que queremos tener un encuentro con Él. Y no es un Jesús imaginario, es un Jesús que vive, que existe, que está aquí con nosotros y que físicamente lo puedes sentir. Si tú se lo pides físicamente, puedes sentir la presencia de Dios en este lugar, puedes sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Te invito a que, si gustas, puedes cerrar tus ojos, y es para concentrarse solamente, no es porque solo así Dios te hable. Y que tengas esa plática tú con Jesús, que tengas ese encuentro con Dios, un encuentro personal. ¿Qué le quieres decir? ¿De qué quieres arrepentirte? Que le pidas que ponga en tu mente esas personas a las que tienes que restaurarle algo. Que de corazón le pidas perdón a Dios por las cosas equivocadas, por los errores que cometimos. Que de corazón tomes la decisión en este momento de seguir a Jesús, de ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si cometiste errores, Dios no quiere que te estés flagelando todos los días, y no solamente flagelando físicamente o caminar de rodillas de aquí a una iglesia o que te pegues la espalda con un lazo. No. También tampoco quiere que te estés flagelando con el pensamiento, flagelando con la mente, rasgando las vestiduras o sintiendo triste por eso que hiciste en algún momento. Quiere un verdadero arrepentimiento. Así que te pido, Señor, que en este momento toques la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús.